Bienvenido al estanque de novelas. Capítulo 1, Víctor Románov. Anoche, Víctor se lo pasó genial. Realmente ha pasado un tiempo desde que hizo todo lo posible y organizó una fiesta hasta que terminó tan borracho así. El sonido de la música de ayer parecía seguirlo y podía sentirlo reverberar en sus oídos. Mientras tanto, la cómoda sensación de la suave y sedosa sábana acariciando su cuerpo mejoró aún más su estado de ánimo. A su alrededor había 3 hermosas chicas desnudas que actualmente dormían mientras su suave aliento le hacía cosquillas en la piel. Todos ellos tienen su propia belleza distintiva, que no es inferior entre sí. Víctor miró la lámpara de cristal que colgaba del techo de su ático mientras pensaba en los acontecimientos de la noche anterior. Una noche salvaje, donde logró domar a 3 chicas al mismo tiempo. La chica de cabello castaño era algo linda, pero nada supera a una pelirroja. Pero aún así, chasqueó la lengua en señal de aprobación, la diestra lengua de la chica rubia merece puntos extra. Víctor bostezó y estiró la mano, antes de acercarse a las mujeres y deambular por su suave y sedosa piel. Por fin, su mano agarró un objeto para un pequeño ejercicio matutino con los dedos. Bastante firme, por cierto, nosotros, los rusos, criamos a las mejores supermodelos del mundo. Víctor miró el reloj y vio que eran solo unos minutos después del mediodía, parecía que se había despertado demasiado temprano y, como tal, decidió volver a dormir. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, lo sobresaltó un fuerte y apresurado golpe en la puerta. Estallido. 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 Joven maestro, por favor abra la puerta. Es una emergencia. Sin embargo, no importa cuán serio sonara el hombre, Víctor decidió ignorarlo. Después de todo, en su diccionario no existía nada parecido a una emergencia. No para Víctor Románov, el hijo del hombre más rico y poderoso de Rusia. Incluso si el primer ministro descubriera que Víctor se estaba acostando con su hija, no sería considerado una emergencia para él. Vete. No te atrevas a molestarme, dijo Víctor sin levantarse. Sin embargo, en lugar de irse, hubo sonidos de patadas y golpes antes de que la puerta se cayera de sus bisagras. Esto inmediatamente hizo que el cuerpo de Víctor saliera disparado de la cama. Estaba claro que estaba furioso por el disturbio. ¿Estás tratando de cortejar a la muerte? Sin embargo, su enfado no duró mucho. Rápidamente se convirtió en un shock total cuando vio a una docena de hombres vestidos con trajes negros entrar a su habitación. Víctor supo de inmediato quiénes eran estas personas. Eran los guardaespaldas de su familia, pero le sorprendió que se atrevieran a entrar a su habitación empuñando pistolas. La habitación está despejada. Los ruidos incesantes despertaron a las supermodelos que dormían a su alrededor, sorprendidas por la conmoción. Por supuesto, eso solo añadió más leña a la ira de Víctor. ¿Qué carajo está pasando? Será mejor que alguien me explique o el próximo año hoy será tu aniversario de muerte. La multitud de hombres de negro se agrupó después de asegurarse de que todo estuviera claro. Luego, de repente, dieron un paso hacia ambos lados, revelando a un anciano que atravesó la puerta. Joven maestro, el maestro Románov ha insistido en que nos siga inmediatamente. El anciano,
flaco y de aspecto frágil, era uno de los ayudantes de confianza de su padre. Víctor finalmente se dio cuenta de que fuera lo que fuese lo que estaba pasando, parecía ser más terrible de lo que pensaba. Por lo tanto, se levantó rápidamente y lo siguió hasta el auto. Era un jeep militar negro y se dirigía directamente a la mansión de la familia Romanov. En el camino, vio gente corriendo presa del pánico, mientras un humo gris se elevaba hacia el horizonte. Sin embargo, ninguna de estas cosas le molestó. Lo que estaba pensando en este momento era por qué iban allí en jeep, no en limusina. A los pocos minutos finalmente llegaron. En el momento en que salió del vehículo, Víctor vio que el jardín de la mansión de su familia estaba lleno hasta los topes de guardaespaldas. Era como si finalmente hubiera estallado una guerra que se había estado gestando durante mucho tiempo. Pero aún así, esta vista no fue suficiente para sacudirlo. Con una expresión tranquila e indiferente, entró en la mansión, se recostó en el sofá y gritó. ¿Por qué están todos tan tensos? ¿Qué tal si me das mi maldito almuerzo? Como si lo hubieran llamado, un sirviente salió de la cocina trayendo un plato de carne rara de Kobe con ostras al lado y un poco de vino tinto. Después de comer, el ayudante de su padre le informó de lo que había sucedido con el mundo. Ese día, justo al mediodía, todos los dispositivos electrónicos en Moscú y en todo el mundo fueron repentinamente fritos por una misteriosa onda EMP. Por lo tanto, ninguno de sus autos normales funcionó. La ola había provocado la caída de numerosos aviones del cielo, además del cierre total de todas las redes. Esta situación creó un pánico masivo y la ciudad ha sufrido múltiples víctimas debido a los estragos. Las cosas empeoraron cuando 8 de cada 10 personas empezaron a sangrar por los ojos. N0. Lo llamaron pandemia. Sin embargo, la familia Romanov sabía que no debía ceder ante tales rumores. El padre de Víctor reunió a todos los familiares y amigos que no contrajeron el virus y los envió a los búnkeres protectores. La familia Romanov tiene una docena de búnkeres secretos por toda la patria, y Víctor ahora sería llevado a uno de ellos, es decir, la bóveda Romanov 004. ¿Qué carajo? ¿No sabes que el 4 es un número muy desafortunado? Su padre formó parte de las mafias rusas que encabezaban una de las bandas más influyentes del mundo, mientras que su madre era una superestrella china. Fue criado con lo mejor de ambos mundos, lo que resultó en una persona supersticiosa con una fuerte creencia en la causa. Era un espectáculo absurdo. Mientras todos entraban en pánico por el apocalipsis, Víctor estaba sentado en un cómodo sofá, discutiendo sobre el número de la bóveda que le habían asignado. Al final, concluyó. Bien, entonces, ¿puedo al menos hacer algunas solicitudes para mi bóveda? Estoy seguro de que mi hermano y mi hermana tendrán sus propios privilegios. Sabiendo que no debía discutir con el joven maestro, y sabiendo muy bien que una amenaza de fin del mundo se haría realidad en el lapso de unas pocas horas, el asistente rápidamente aceptó la solicitud del joven maestro. En las siguientes horas, el búnker que fue construido para esconderse de una amenaza que acabaría con el mundo se transformó en su paraíso personal. Licores, delicias, consolas de entretenimiento de primera línea, chefs, masajistas y supermodelos de talla mundial. Todas estas personas fueron invitadas a vivir en el lujoso búnker de 3 pisos. El búnker era lo suficientemente grande como para albergar a mucha gente, pero no todas las invitaciones llegaron a la gente prevista, lo cual era de esperar. Mientras tanto, quienes sí recibieron la invitación no tuvieron el lujo de rechazar tal oferta. Todos los que había solicitado se habían reunido frente al búnker, y después de que todos entraron, Víctor fue el último, justo antes de que las puertas se cerraran con un fuerte golpe. Miró a la multitud que se había reunido dentro del búnker con ojos hambrientos. Que empiece la fiesta. Capítulo 2, Carpe Diem. Víctor salió de la enorme bañera y miró su imagen reflejada en el espejo encima del lavabo cercano para comenzar su rutina diaria de aseo de 30 minutos. Primero, se cepilló los dientes y se limpió la lengua, luego se aplicó un poco de crema para los ojos para los círculos negros que había debajo. Posteriormente, se sometió a una hidratación de la piel de todo el cuerpo para prevenir arrugas y rejuvenecer la piel seca. Por último,
pero no menos importante, se recortó la barba y se afeitó los pelos desordenados del cuello. Esta rutina se consideraba normal para cualquier hombre mayor de 21 años. Cuando todo esté listo, Víctor haría su rutina final, es decir, mirarse a los ojos por un minuto. Miraba su cabello oscuro, la barba bien recortada y los hermosos ojos azules sobre un cuerpo que parecía esculpido por los propios dioses. Luego, mientras miraba su reflejo, comenzó la técnica habitual de automeditación para ayudar a apreciar su belleza antes de comenzar el día correctamente. Luego, procedió a usar su pijama cómodo pero lujoso de todos los días junto con un par de pantuflas. La elección de la vestimenta le dio un gran estilo casual pero a la moda, perfecto para su actividad diaria. Salió de su habitación de 6 por 4 metros y entró en la sala del búnker. De momento, la sala ya está ocupada por 25 personas, entre sus invitados y empleados. Un chef de clase mundial, un barman certificado, 2 masajistas asiáticas, un pianista cantante de Slash, 2 sexys azafatas bailarinas de Slash, un médico y 12 amigos. Todos tenían menos de 25 años y estaban sanos para garantizar el máximo nivel de química en la residencia del búnker. Además de esas personas, el búnker también estaba armado con 4 guardaespaldas, todos exmiembros de las fuerzas especiales militares, y un niño de 13 años llamado Barry. El niño miró a su alrededor, asegurándose de que todo estuviera en orden, antes de venir a informar. Joven maestro, todos se han reunido según su petición. Víctor lo miró, le dedicó una sonrisa seca y dijo: Por supuesto, Barry, puedo verlo. El joven era hijo del mayordomo de su familia. Todo parte de un acuerdo que hizo con el encargado de la lista de invitados. Víctor ha visto al chico varias veces antes. Es un buen chico, solo que un poco lento de cabeza. En cuanto a la razón para dejar al niño en su búnker, necesitaba a alguien a quien pudiera ordenar todos los días haciendo sus caprichos, de ahí su acuerdo. Luego se dirigió al podio en el centro de la sala y se quedó allí, mirando a sus empleados e invitados. Todos parecían realmente tensos, ya que sabían bien por qué fueron llamados aquí. En general, no se podía evitar esta atmósfera sombría. Hace apenas una hora, justo después de cenar, se transmitió desde el exterior un breve video para mostrárselo a él y a todos los demás en el búnker. El video, que duró unos 10 minutos, mostró cómo Moscú ha sido completamente invadida por los no muertos. Aparentemente, todos los humanos que contrajeran la misteriosa enfermedad y tuvieran los ojos rojos se convertirían en abominaciones vivientes después de 24 horas. Desde las calles, la cámara hizo un barrido para mostrar que cadáveres vivientes habían llenado la Plaza Roja del Kremlin. Un montaje de diferentes imágenes mostró que lo mismo estaba sucediendo en todo el mundo y, al final, les dijo a todos en los búnkeres que se quedaran adentro hasta que se resolvieran los problemas. Ver el video una vez más hizo que sus invitados se preocuparan y algunos incluso lloraron de miedo. En pocas palabras, era una situación muy sombría. Incluso inquietó al normalmente indiferente Víctor. En realidad, estaba realmente furioso. Invitó a estas personas específicamente para hacer más llevaderos sus días en el búnker, pero ahora todos los llantos y lamentos le hicieron perder el apetito durante la cena. Por eso, como dueño del búnker, sabía que necesitaba decir algunas palabras para apaciguar a esta gente. De lo contrario, su vida aquí no sería como él quería. Mis amigos y colegas, sé que esta situación es nada menos que preocupante para todos nosotros. Todos tenemos a alguien afuera que nos preocupa y entiendo completamente cómo se siente. Ante la mirada de todos, la expresión de Víctor se volvió de tristeza antes de continuar. Yo mismo tuve que dejar a Max en mi condominio. Me imagino que él también se siente solo actualmente. Quiero decir, ¿quién va a alimentarlo? N0. Cero pensar en su husky siberiano abandonado allí solo hizo que Víctor se emocionara, pero continuó con su pequeño discurso de todos modos. Pero celebremos el hecho de que estamos a salvo. Vivamos por todos los que fueron menos desafortunados y tuvieron que sucumbir a un destino tan trágico. Hoy nos negamos a caer en el dolor, porque alegramos el día. Víctor sacó un vaso de vodka y lo levantó en alto, dejando que el líquido del interior chapoteara y nublara el vaso. Carpe diem.
La mitad de ellos lo siguió y bebió un vaso de licor mientras los sirvientes servían el vodka a los invitados uno por uno. Insatisfecho con la mediocre respuesta, Víctor levantó su copa una vez más. YOLO. Él cantó y, poco a poco, todos comenzaron a seguirlo cantando las mismas palabras una y otra vez. YOLO. YOLO. Muy bien, perras, eso es lo mejor. Víctor se dirigió a la multitud con una sonrisa. Con eso, que comience la fiesta. Música. Gritó Víctor mientras señalaba a Barry, y el niño sorprendido rápidamente corrió a la esquina de la habitación para poner un disco de vinilo y tocar la música. Una melodía alegre sonó rápidamente por todo el lugar, elevando la atmósfera sombría anterior. Tuve el mejor tiempo de mi vida. El alcohol poco a poco les quitó todas las preocupaciones cuando la gente empezó a reír y bailar. Fue seguido rápidamente por dos hermosas azafatas que cortaron a las supermodelos que comenzaron a bailar y quitarse la blusa. Víctor, que vio esto, tenía una amplia sonrisa en su rostro mientras sus ojos se convertían en rendijas. Sí, 2. Carpe diem. Si tan solo la gente pudiera comparar, sabrían que la fiesta fue tan salvaje y loca como la masacre que ocurrió justo afuera del búnker sellado. No, de hecho, fue más loca. Capítulo 3. El búnker. El búnker estaba ubicado en un lugar remoto y apartado en un bosque al norte de Moscú. Fue enterrado a 50 metros bajo tierra. Era un búnker de 3 pisos y cada piso tenía alrededor de 500 metros cuadrados de ancho. El primer piso se dividió en una sala de estar de 100 metros cuadrados, un comedor, una cocina, un jacuzzi, un gimnasio y un cine completamente equipado. Cada metro de la sala se aprovechó al máximo potencial, sin desperdiciar espacio. El segundo piso albergaba todas las viviendas de las personas en el búnker. Cada empleado obtendría una habitación pequeña y básica con una cama y un baño compartido, mientras que los invitados disfrutarían de una habitación extravagante. Por supuesto, como propietario del búnker, Víctor obtuvo la habitación más grande. El tercer piso, el del nivel más bajo, era un lugar restringido. Había un congelador de 100 metros, un almacenamiento seco de tamaño similar y una sala de máquinas para mantener la calidad del aire. Además, había una bóveda para guardar algunos de los innumerables tesoros de la familia Romanov. Una vez a la semana llegaba una transmisión desde arriba. El contenido eran versiones diferentes de las mismas malas noticias, animales no muertos y mutados. Hasta que finalmente, un día después de 3 meses, el mensaje dejó de llegar por completo. Al darse cuenta, este asunto dio lugar inmediatamente a una reunión entre los residentes del búnker. Algunos estaban pensando en salir del búnker para comprobar la situación exterior, mientras que otros propusieron mantener su status quo. La novia invitada de Víctor, Eva, era uno de estos grupos. La mujer alta y rubia era nieta del rey sueco, una auténtica princesa real. Evangeline Amelia Bargard fue asignada por la familia para ser su novia oficial. Víctor. Querido. ¿Por qué no envías a uno de tus guardaespaldas a echar un vistazo afuera? Definitivamente nos haría sentir mucho mejor a mí y a los demás. Ja. Eva ciertamente tiene su encanto, en realidad era una de las pocas personas cuya petición a Víctor le resultó difícil resistirse. Además, no seguir sus deseos amargaría su relación y pondría fin a sus sesiones semanales de conocer más en la cama. Ciertamente era algo que Víctor no querría que sucediera, pero por otro lado, pensó que enviar uno o dos de sus limitados guardaespaldas solo lo pondría en peligro a sí mismo y, por extensión, a todos en este búnker. Afortunadamente, Nico, el mejor amigo de Víctor, estaba allí para ayudar a calmar a todos. Era famoso como desarrollador de startups que empezó de la nada y alcanzó el éxito al participar en el desarrollo de una de las aplicaciones de redes sociales más famosas. Gracias a su reputación, logró que todos estuvieran dispuestos a escuchar su razonamiento. Pudo convencer a los invitados de que el mundo ha sufrido muchas pandemias a lo largo de la historia y que era mucho más seguro quedarse en casa debido al virus. La razón fue que con la tecnología mundial actual, se necesitaría al menos un año para crear cualquier tipo de vacuna. Por lo tanto, sugiere que 2 años sería un plazo seguro para salir a la luz.
Víctor también apoyó el esfuerzo de su amigo y agregó que el búnker tiene suficientes suministros para que una persona viva cómodamente toda la vida. En cuanto a 25 personas, deberían tener suficiente para 3 años. Por lo tanto, el grupo rápidamente llegó a un consenso para irse después de 2 años. Esto hizo que su novia sonriera una vez más y parecía que la sesión de esta noche iría bien. Sinceramente, entre la anfitriona y las masajistas, hacer de princesa siempre sería mejor. Sin embargo, antes de que el grupo se dispersara y se dedicara a sus propios asuntos, una persona aparentemente no quedó convencida. Esa persona era uno de sus invitados y amigo llamado Yugo. El hijo de una gran minera que habla mucho de no tener miedo de salir del búnker. ¿De verdad no vas a dejarme salir, Víctor? ¿Estamos prisioneros aquí? La repentina hostilidad realmente agrió su estado de ánimo. Víctor miró a Nico pidiendo ayuda. Sin embargo, incluso después de 1 hora de hablar, el hombre todavía no se movió de su postura. Al final, incluso al propio Nico se le acabaron las ideas. Víctor, probablemente esto no sea una mala idea. Si Yugo quiere correr un riesgo, déjalo ir. Después de todo, nos beneficiaremos si logra recibir noticias. Víctor pudo ver que todos sus invitados parecían estar de acuerdo con la idea, y también sabía que no tenía motivos para retener a Yugo si este último era tan testarudo en su decisión. Muy bien. Amigo mío, espero sinceramente que regrese sano y salvo, dijo Víctor mientras sonreía irónicamente. A Yugo le dieron un traje protector, una bolsa de suministros y un arma. Varios minutos después, estaba listo para salir del búnker. Como había trajes limitados, solo unas pocas personas fueron con él a la sala de entrada para despedirlo. Esas personas eran Víctor, Eva, Nico y los 4 guardaespaldas liderados por el capitán Petrovski. Antes de irse, Víctor una vez más intentó hacer cambiar de opinión a Yugo, diciéndole que no fuera y esperara junto con ellos. Por desgracia, la otra parte todavía rechazó su intención. Se abrió la puerta de 6 pulgadas y el guardaespaldas preparó sus armas mientras Yugo salía del búnker acompañado por el capitán. Al capitán le tomó 15 minutos regresar al búnker. ¿Hay algo interesante afuera, capitán? El capitán Petrovski sacudió la cabeza ante la pregunta. Solo árbol y nieve, maestro. Al escuchar esas cosas, tanto Eva como Nico quedaron encantados y felices. Caminaron de regreso al búnker. Cuando los dos entraron al búnker, el capitán Petrovski se acercó a Víctor y en secreto le mostró un cuchillo ensangrentado que rápidamente limpió con un paño. Está hecho, joven maestro. ¿Estaba sufriendo? No, fue rápido como lo pediste específicamente. Víctor respiró hondo y suspiró. Yugo era un amigo con el que le gustaba pasar el rato. Sin embargo, en tal situación, no podía permitir ninguna posibilidad de que su seguridad se viera comprometida. Si el mundo ya estaba lleno de monstruos y la humanidad había fracasado, entonces Yugo solo se encontraría con la muerte de todos modos. Sin embargo, si por casualidad encontrara algún superviviente, pondría en peligro la ubicación de su búnker. No estaba orgulloso de lo que hizo, pero ciertamente sabía que había hecho lo correcto. Víctor caminó de regreso a la sala, tomó un vaso de vodka y lo levantó en alto. Esto es por la seguridad y el bienestar de Yugo. Salud. Bodem Starobi. El grupo lo siguió rápidamente y Víctor levantó otro vaso y dijo. Y estos son los 2 mejores años de nuestra vida. Sasastie. Sexo, delicias y cualquier tipo de juegos locos hacían que los días pasaran rápido. Todos se entretuvieron a sus anchas, contando los días hasta que llegaran los 2 años prometidos. Sin embargo, apenas un mes antes de la fecha tan esperada, mientras todos se sumergían en el cómodo jacuzzi y se divertían, se escuchó un fuerte golpe que resonaba desde la dirección de la entrada. Estallido. Estallido. Van. Van. Capítulo 4. Visitante. Víctor estaba tomando un relajante baño en el enorme jacuzzi con algunas chicas desnudas cuando escuchó el fuerte sonido. Esta perturbación, naturalmente, rápidamente le levantó los estribos. ¿Qué diablos? Alguien está cortejando a la muerte.
Pero su ira rápidamente se convirtió en preocupación cuando se dio cuenta de que los fuertes golpes procedían de la entrada. Todavía medio desnudo y empapado, Víctor salió del baño, caminó hacia la puerta con una mano todavía sosteniendo una botella de vodka y rápidamente agarró la toalla que le estaba entregando Barry. Antes de irse, Víctor todavía le sonrió a las chicas en el metro. No se preocupen chicas, regresaré tan pronto como termine de resolver esto. Mientras se acercaba al vestíbulo de entrada, se sorprendió al ver que la puerta de acero de 6 pulgadas de espesor se inclinaba hacia afuera como si la hubieran golpeado desde detrás. ¿Cómo puede ser esto posible? Allí estaban el capitán Petrovsky y sus 3 hombres. Se habían armado completamente y apuntaban con sus armas hacia la puerta. Sus expresiones estaban lejos de ser buenas ya que esperaban lo peor. Víctor no era estúpido, lo que había más allá de la puerta de acero no podía ser nada humano. Su sentido arácnido hormigueaba y sabía que debía distanciarse rápidamente de la puerta. Sin embargo, debe saber qué era. ¡Bah! Finalmente, la puerta se cayó de sus bisagras y Víctor vio una criatura enorme, de 3 metros de altura, un monstruo humanoide con una piel negra como un líquido. Tenía una boca grande que podía desquiciarse como la mandíbula de un caimán, con sus dientes afilados y su lengua como una serpiente. Tenía 2 brazos dominantes del tamaño de un árbol, rematados con enormes garras afiladas. Sin embargo, lo que más asustó a Víctor fueron sus 2 ojos rojos sangre que lo miraban fijamente. ¿Qué carajo, eres tú? El capitán Petrovsky no pudo ocultar su sorpresa, pero no perdió la compostura. Sujetó firmemente el arma mientras su mirada era firme. En el momento en que la criatura dio un paso adelante, rápidamente ordenó a los otros 3 que dispararan contra el monstruo desconocido. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. AK-74M, el principal y orgulloso rifle de servicio utilizado en el ejército ruso. Sin embargo, el grupo quedó conmocionado cuando vieron que las balas perforantes de 5,56 milímetros que incluso podían cortar el acero rebotaban en la piel del monstruo. Todos esos ataques solo lograron irritarlo, ya que rugió como un oso enloquecido antes de comenzar a masacrar al guardaespaldas uno por uno, como matar un pollo. Maestro Víctor. ¡Corre! Justo cuando lo hizo, los instintos de supervivencia de Víctor se activaron rápidamente. Su figura se alejó mientras corría lo más rápido que podía. Incluso dejó su zapatilla en el suelo por lo alarmado que estaba. Corrió, pasó junto a todos los invitados confundidos y les gritó que corrieran, pero no se detuvo. Siguió corriendo hacia el segundo piso y directamente a la bóveda en el tercer piso más bajo, el lugar más seguro del búnker. Inmediatamente después de entrar, rápidamente cerró la puerta detrás de él y esperó. Luego empezó a recuperar el aliento. Su mente comenzó a pensar en todas las soluciones posibles, en cómo escapar de esta terrible situación. Solo había una puerta que conducía al exterior, aquella donde él sabía que ya estaba llena de cadáveres de sus guardaespaldas. En este momento, solo puede esperar que el monstruo no haya podido entrar a la bóveda y, con suerte, salga del búnker en unos días. Fue en ese momento que comenzó a escuchar la cacofonía de gritos de los residentes del búnker. Lo siento mucho. Se dio cuenta de lo patético que sonaba, que el orgulloso hijo de los Romanov gimiera y se encogiera de miedo. Sin embargo, Víctor sabía que no había otra forma de garantizar su seguridad. Al darse cuenta de que todavía tenía una botella de vodka en la mano, la bebió para calmar su corazón que latía furiosamente. Unos minutos más tarde, se escuchó el sonido de golpes en la bóveda. Por sus voces, Víctor los reconoció como Eva y Nico. Déjanos entrar. Víctor. Ayúdanos. Víctor se quedó congelado por unos segundos antes de apretar los dientes y levantarse valientemente. Por muy asustado que estuviera, no había manera de que pudiera esconderse aquí solo. Existía la posibilidad de que la humanidad ya hubiera perecido, y si ese fuera realmente el caso, entonces los 2 que estaban afuera de la puerta eran las últimas personas que quedaban. No podía imaginarse viviendo solo en este mundo. Entonces Víctor decidió abrir la puerta. Sin embargo, la primera escena que sus ojos vieron más allá de la puerta fue el monstruo justo detrás de los 2 que entraban a la habitación.
El monstruo se movía tan rápido que rápidamente sacó a Nico de este mundo, partiéndolo por la mitad con sus dos brazos inhumanos. Conmocionado y presa del pánico, rápidamente llevó a Eva al interior y cerró la puerta. Eva estaba histérica y gritaba repetidamente el nombre de Nico. «Cálmate. Cállate, N0. 0. Víctor sacudió la cabeza y maldijo como el dios de la fortuna realmente lo había abandonado. Culpó a su padre por haber elegido el búnker número 4. Un número que significó literalmente muerte y desgracia para el pueblo chino. Maldita sea. Maldita sea. Mientras estaba acurrucado junto con Eva por el miedo, el monstruo procedió a golpear la puerta de la bóveda. Se repitió la misma escena que ocurrió con la puerta de entrada, y no pudieron hacer nada para detenerla. La princesa de Suecia parecía haber perdido completamente la cabeza cuando comenzó a murmurar palabras incomprensibles. En cuanto a Víctor, aún no se había rendido. Sus ojos vagaron por la habitación, tratando de encontrar algo que pudiera usar para ayudarlos. Tomó un gran sorbo del vodka que tenía en la mano y tampoco se olvidó de obligar a la princesa a tomar uno también. Estallido. Estallido. La puerta de la bóveda había comenzado a doblarse, pero Víctor la ignoró por completo como si no tuviera nada que ver con él. Sus ojos todavía vagaban alrededor, escaneando la sala de la bóveda para encontrar algo útil. Estaba entre una pila de lingotes de oro, gemas y varios tesoros de la colección de su padre. Cada uno de ellos valía millones de dólares. Sin embargo, en este dominio absoluto entre la vida y la muerte, los billetes eran meros papeles y los lingotes de oro meros objetos pesados. Nada podría ayudarle a salir de esta situación. Va. El monstruo finalmente pudo abrir la bóveda. Pero de los dos, el monstruo elige moverse hacia él. Definitivamente. Mi mala suerte. Indefenso, desarmado y no había ningún lugar a donde huir. El monstruo dio un paso más cerca, dándole a Víctor una mejor visión de su feo rostro. El aliento apestoso solo hizo que su último momento fuera insoportable, por lo que tomó un sorbo de la bebida que tenía en la mano. Un destello de memoria pasó por su mente y se rió antes de decir: «Está bien, si este es mi final, hazlo rápido». El monstruo se detuvo por un momento, lo que lo sorprendió. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, la enorme mano de la criatura lo estrelló contra la esquina de la habitación. Su cuerpo se estrelló contra el gabinete del tesoro y estaba seguro de que le rompió algunos huesos. Su conciencia comenzó a disminuir cuando vio que su propia sangre se había filtrado de su cuerpo. Con la poca energía restante y su menguante conciencia, Víctor buscó cualquier cosa. Su mano ensangrentada goteó escarlata sobre los tesoros destruidos. «Voy a morir aquí. Yo. Víctor Romano». En el último momento, sonrió y pensó: «Bueno, he estado desperdiciando mi vida de todos modos. Probablemente la muerte era lo que merecía». Sin su conocimiento, por accidente, la sangre de Víctor ha estado lavando ciertos artefactos de bronce. Era una vieja lámpara persa. De repente, una voz resonó en su cabeza: «¿Qué? ¿Estás seguro de que quieres morir?». Capítulo 5. Memoria. No había nada más que oscuridad. Los sentidos de Víctor gradualmente volvieron a él. Al principio, solo podía oír débilmente el sonido de la música sonando suavemente en sus oídos. Aquí solo había dos opciones posibles. Primero, fue al cielo, o segundo, bebió demasiado. Sin embargo, a medida que se volvió más consciente y escuchó más melodías, se dio cuenta de que era muy familiar. De hecho, le refrescó la memoria. Sorprendido, abrió bruscamente los ojos, solo para sentir una luz brillante atravesándolos. Momentos después, finalmente se vio sentado junto a una mesa familiar. Por instinto, miró hacia la dirección de donde venía la música y, como era de esperar, había un escenario familiar. La figura en el escenario era una mujer hermosa, su vestido plateado envolvía todo su impresionante cuerpo y acentuaba aún más cada curva de su cuerpo. Al principio, lo único que pudo discernir fue el hecho de que esta mujer era asiática, ya que su rostro estaba oscurecido por las luces del escenario.
Con la melodía de la canción familiar, la conciencia de Víctor despertó una vez más, y cuando el rostro de la mujer apareció a la vista, inconscientemente sintió un dolor en su pecho y las lágrimas comenzaron a caer por el rabillo de sus ojos. Su rostro confirmó que todo lo que acababa de ver era parte de su memoria, un agradable recuerdo de su infancia sentado en la sección VIP y viendo a su madre actuar en el escenario. Cada melodía de sus labios y cada movimiento que hacía exudaba gracia y belleza. Este fue siempre el recuerdo más feliz de Víctor. Durante años, siempre la veía actuar en el escenario. Su madre, Zhao Yifei, a quien generalmente llamaban señora Zhao, siempre fue una maravilla a la vista. Cada vez que terminaba de actuar, todo el público aplaudía su brillantez. Ciertamente era lo mismo con él, quien siempre era el primero en saltar hacia ella y ser su fan número uno. Desafortunadamente, esta hermosa parte de su vida no duró mucho. Cuando tenía 10 años, su madre falleció abruptamente, lo que provocó el cierre del club inmediatamente después. Su repentina muerte dejó una cicatriz y un vacío en su corazón. Víctor deseaba que si pudiera tener algo, quisiera repetir los eventos de este recuerdo nuevamente. Extendió la mano, queriendo llamar a su madre, pero la oscuridad que antes invadía su visión se abalanzó y cambió el recuerdo por otro. Justo cuando escuchó la voz que gritaba, supo que era la primera vez que aprendía el significado del odio. Un hombre enorme con barba gris lo miraba fijamente. La expresión de su rostro era fea cuando abrió la boca. ¿Por qué lloras, muchacho? ¿Por qué? Sin pensarlo mucho, Víctor respondió, padre, yo, la extraño. Sin embargo, en lugar de sentir lástima por él, el hombre alto le dio una fuerte bofetada en las mejillas. Lo envió hacia atrás, arrodillándose en el suelo. Deja de llorar, muchacho. Eres un Romanov. No te atrevas a mancillar ese nombre. Inmediatamente después del grito de ira, un hombre agarró al niño por el cuello y lo metió en un saco. El niño fue arrojado con fuerza en el maletero de un coche y durante unas horas solo hubo oscuridad a su alrededor. Antes de abrir el maletero, el niño solo tenía oscuridad y los débiles sonidos de los motores acompañándolo. El aire frío se filtró en el momento en que se abrió el baúl y el niño se estremeció justo cuando lo liberaron del saco. A su alrededor, aparte de su padre y algunos guardaespaldas, solo había nieve y árboles secos. Te han dicho cómo sobrevivir. Ahora veamos si realmente eres un Romanov, dijo el hombre barbudo mientras miraba directamente al niño. Si no es así, entonces puedes cumplir tus deseos de volver a encontrarte con tu madre. Víctor tenía solo 11 años cuando se vio obligado a vivir y sobrevivir solo en una montaña nevada. Vagó sin rumbo por el bosque y los pastizales helados, hasta que encontró una aldea que lo ayudó en su condición de medio muerto. Este recuerdo le recordó a Víctor cuánto odiaba a su propio padre, Vasily Romanov. El recuerdo se desvaneció, y ahora, Víctor recordó lentamente el monstruo negro que lo atacó y su propia desaparición dentro de la bóveda. También estaba esa voz molesta que seguía hablando con él. Tan pronto como pensó en ello, la voz le habló una vez más. ¿Qué? La felicidad, la admiración y luego el miedo lentamente se convierte en odio. ¡Qué maravilloso! Ahora déjame ver uno más. Como si Víctor no tuviera nada que decir en esta farsa, solo pudo observar cómo la oscuridad aparecía nuevamente. Ajeno al paso del tiempo, su visión aterrizó en otro recuerdo. Tenía 12 años y ya había visto lo que realmente implicaba su puesto en el negocio familiar. Aprendió boxeo, esgrima, caza y muchas otras cosas. Pero lo que las lecciones tenían en común era que le enseñaron cómo lastimar a los demás. N0. Aunque era tan bueno en eso, Víctor detestaba su papel con todo su ser. Y la verdad era que quería huir lejos de todo esto, tan lejos que ya no pudiera mirar atrás. Ya se habría ido si no fuera por Ana, la hija del chef de la familia. Fue su sonrisa amigable y un particular trozo de pastel de miel lo que le hizo olvidar esos dolorosos moretones después de cada entrenamiento. Ella era su amiga más cercana, un lugar donde encontraría refugio, serenidad de todas las cosas que odiaba. Los dos rápidamente se convierten en una pareja conocida entre los empleados. Un romance entre el amo y su hermosa joven sirvienta.
Sin embargo, cuando tenía 16 años, Víctor finalmente se cansó del negocio familiar y le pidió a la niña que se escapara con él. Estuvo esperando durante horas bajo la fuerte nieve en la estación de tren en el lugar acordado, pero a medida que el tren partía uno tras otro y el frío empezaba a golpearle los huesos, la chica Anna nunca apareció. Más tarde, descubrió que su padre sabía todo sobre su plan y le mostró que la niña había elegido el dinero antes que él. Luego fue castigado por su padre y encerrado en un calabozo solitario durante semanas. Aún así, Víctor no se quejó. Fue una buena lección para él. Una vez más, alguien que realmente le importaba lo abandonó y, desde entonces, nunca más quiso saber qué era realmente el amor. El recuerdo le trajo la dolorosa sensación una vez más, y Víctor se enfureció por ello. ¿Quién eres? ¿Qué diablos quieres? La voz era descarada cuando dijo, que. Víctor Romanov, soy el todopoderoso Djinn. Sabes, eres un personaje bastante interesante, esas capas y capas de pretensión, para esto, acepto. Víctor se rió de semejante broma, sin embargo, aún así preguntó, ¿aceptar qué? ¿Qué más que qué? Te acepto ahora como mi maestro. Sonríe. Fue el mayor honor ser servido por un ser poderoso como yo. Antes de que pudiera decir algo, una extraña información vino a la mente de Víctor, cerrándolo efectivamente. Has formado un vínculo de sangre con el antiguo Djinn a través del destino, recibiste una habilidad divina, renacimiento, se ha utilizado el renacimiento, ahora regresarás 3 horas antes de tu muerte. Capítulo 6, delimitado. Bliad. Una fuerte maldición resonó en el aire, sorprendiendo a los que estaban cerca. Ese fue un viaje al pasado que Víctor no quería que se repitiera. Apretó los dientes con furia, resistiendo el impulso de maldecir ante la voz que se reía de su desgracia. Sin embargo, cuando abrió la boca, dejó escapar un grito de rabia. Pero entonces, de repente se dio cuenta de que estaba en su cama en el búnker. Para ser exactos, acaba de despertar. Entonces, todo eso fue solo un sueño muy malo y loco, murmuró Víctor mientras intentaba darle sentido a lo que acababa de experimentar. Sin embargo, Víctor debe admitir que cuando despertó, su cuerpo estaba empapado de sudor, ya que la lujosa ropa que llevaba se pegaba fuertemente a su cuerpo húmedo. Su respiración era dificultosa, como si alguien le hubiera pisado el pecho, y sentía la cabeza como si acabara de golpearla contra una pared. Se había emborrachado hasta dormir tantas veces con todas las fiestas salvajes que celebró, pero esta resaca ciertamente llegó al número 1 en la lista de las peores resacas que había tenido en su vida. ¿Qué bebí exactamente anoche para tener este sueño de mierda? Mientras Víctor se levantaba, podía sentir claramente que el alcohol en su sistema todavía existía mientras su cabeza daba vueltas. Estabilizándose, luego dio pasos cuidadosos hacia el baño para lavarse la cara. Se echó una gran cantidad de agua helada en la cara con la esperanza de que la horrible sensación desapareciera rápidamente. Sin embargo, una voz regresó como un susurro fugaz a sus oídos. Me pregunto qué vas a hacer ahora. Sorprendido, Víctor se giró por instinto para ver quién lo decía, solo para descubrir que no había nadie más con él. Oh Dios mío, debo haberme vuelto loco, dijo Víctor con una mirada horrorizada. Víctor decidió lavarse rápidamente la cara con agua helada y se pellizcó la cara por si acaso antes de salir de la habitación. Sin embargo, tan pronto como lo hizo, se escuchó un golpe en la puerta. Víctor. Vamos. No será tan divertido sin ti. Abrió la puerta y vio que media docena de chicas ya lo habían estado esperando frente a su habitación. Todos estaban vestidos con pequeños bikinis que mostraban su delicioso cuerpo y su piel blanca pura, y en el momento en que los miró fijamente, tiraron de su mano, invitándolo a unirse a la diversión con una risa alegre. Sus curvas y la sensación de la piel suave que lo sostenía siempre le habían hecho sonreír. Sin embargo, la vocecita que escuchó y el horrible sueño que acaba de experimentar lo dejaron incapaz de disfrutarlo. La sensación de déjà vu mientras lo seguía y entraba en la cálida sala del jacuzzi estaba fresca en su mente. Todo fue, acción por acción, igual que su sueño, apenas unas horas antes de que el ataque de esa monstruosidad funesta se cobrara sus vidas.
Por otro lado, sin embargo, había disfrutado diariamente de actividades similares durante los últimos 2 años, por lo que era difícil estar seguro de cuál era verdad y cuál era falsa. Pasaron unos minutos y Víctor seguía sumergido en sus pensamientos mientras observaba a sus amigos hablar y reír alegremente entre ellos. Como un tirón persistente, su instinto entró en acción y los pelos de su nuca se erizaron. Decidió salir del jacuzzi, se envolvió en una toalla y caminó hacia la entrada. Mientras miraba la puerta de acero, podía sentir que su corazón latía más rápido. ¿Qué? ¿Horrible presentimiento? Eres bastante bueno. Víctor respiró hondo, miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie allí y dijo al aire vacío. Dime que no me volví loco. No lo hiciste. Arr. Víctor se golpeó la cabeza con fuerza y pensó que eso era exactamente lo que su loca mente se diría a sí mismo. Pero si había alguna posibilidad de que esto fuera realmente cierto, entonces estaría en peligro de muerte en cualquier momento. En realidad puedo ayudarte con eso, déjame mostrarte algo. Esta vez no era una voz, era más bien un mensaje que entró directamente en su mente. Recibiste una misión, felicitaciones por estar vivo. Define tu destino y evade tu muerte prematura. Tienes 3 horas para sobrevivir, N0E. 0, recompensa de la misión, un arte de batalla, rango C, te quedan 2 horas y 17 minutos. Cuando Víctor escuchó la explicación, una vez más se rió de lo absurdo de todo esto. No había manera de que beber pudiera hacerle imaginar todo esto. Quizás si tomara drogas. Pero nunca había tomado ninguna, pues no era bueno mantener su piel juvenil. Caminó hacia la sala, se dirigió al minibar y se tomó un tiempo para prepararse una copa de brandy de naranja, la mejor bebida para una situación tan estresante. Mientras tomaba un sorbo de la bebida, todas esas experiencias que sucedieron antes, el monstruo negro entrando y matando a todos, volvieron a aparecer en su mente. Tomó un gran trago, se terminó todo el vaso, se calmó y dijo. ¿Estás escuchando, no? Sí, Víctor respiró hondo y dijo, dime quién eres y explica esta situación en detalle. ¿Qué? Buena pregunta. Soy el todopoderoso Djinn y el destino divino nos ha unido. A ti, Víctor Romanov, se te ha dado una segunda oportunidad en la vida. Víctor no quedó satisfecho con tal respuesta. ¿Qué significa realmente? ¿Y qué pasa con la misión y la recompensa? ¿Qué es un maldito arte de batalla? Desafortunadamente no tuve que decir mucho. Por muy poderoso que sea, estoy destinado solo a ser tu guía. Digamos que el destino se interesó por ti. Si haces la tarea correctamente, obtendrás una recompensa. Víctor estaba molesto, porque este Djinn parecía hablar siempre en acertijos. Oka. ¿Qué pasará si no hago la tarea? ¿Qué? El destino acababa de salvarte la vida hace unos momentos. Digamos que el destino es dueño de tu vida ahora. Así que sé un buen niño y haz la tarea encomendada, y estoy seguro de que valdrá la pena tu tiempo. ¿Qué? Víctor no podía creer que algo así le estuviera pasando. Se alegraba de estar vivo, pero estar atado a un ser sin sentido en su cabeza era solo otro nivel de locura. Antes de que decidas hacer algo, ¿puedo sugerirte que hagas una pequeña cosa primero? La siguiente frase que pronunció el Djinn hizo que Víctor se dirigiera rápidamente hacia su habitación a toda prisa. ¿Fue porque esto habría sido una prueba de que todo esto era cierto o simplemente había perdido la cabeza? Cuando entró en su habitación, Víctor dejó escapar un largo suspiro. Allí estaba, una vieja lámpara persa de bronce bajo la manta. Un tesoro que se suponía estaba dentro de la bóveda y el que tocó antes de morir. Víctor una vez más respiró hondo. De alguna manera estaba teniendo la visión de que sus años de vida decadente finalmente habían terminado. ¿Un Djinn y una lámpara, no se supone que le conceden deseos? ¿Por qué es al revés? Diciéndole que necesita hacer tareas y esas cosas. Con un rápido pensamiento sobre la búsqueda, un mensaje volvió a entrar en su mente. Te quedan 2 horas y 5 minutos. Bueno, realmente no podría discutir si la búsqueda es para salvar su propia vida, ¿verdad? Capítulo 7, Supervivencia.
Quedaban 2 horas antes de su destino fatal como la última vez, y a medida que las horas pasaban, necesitaba sobrevivir esta vez. Sin embargo, Víctor no era tonto. Sabía que en esta situación no valía la pena apresurarse demasiado en este asunto y, además, estaba la cuestión de que vendría después, podría sobrevivir a la misión, pero eso no significaba que su supervivencia posterior estuviera garantizada. Por ejemplo, si su objetivo realmente fuera solo sobrevivir hasta que el cronómetro de la misión llegara a 0, podría simplemente aumentar la seguridad del búnker armando a todos con armas y erigiendo varias barricadas improvisadas. De esa manera, podría detener a la criatura durante unos minutos más y detener el cronómetro de la misión para poder completarla. Sin embargo, todavía quedaba una cuestión crucial: después de que el cronómetro de la misión se agotara, como si se quedara aquí, ¿no seguiría siendo la criatura una amenaza dentro del búnker? Por lo tanto, pudo concluir que la solución que necesitaba no existía dentro del búnker y necesitaba salir afuera para buscar más información. Necesitaba saber si hay alguna forma de que el búnker no sea atacado en absoluto. Jin, ¿qué piensas? ¿Son correctas mis suposiciones, Kekeke? Ese parece el curso de acción lógico. Justo mientras reflexionaba la próxima vez, de repente Víctor se dio cuenta de algo y decidió preguntar. ¿Qué hay de ti? ¿Puedes ayudarme? Quiero decir, pensé que habías dicho que eres un ser todopoderoso. Desafortunadamente, en este momento, solo puedo existir en tu mente. Quizás más tarde pueda ayudarte. Víctor tuvo la mínima idea de preguntar qué significaba eso exactamente, pero sabía que le quedaba poco tiempo. Por lo tanto, decidió dejar esto de lado por el momento y tomar nota mental de la pregunta para hacerla más tarde. Colocó la lámpara persa en su bolsillo, salió corriendo de su habitación y rápidamente llamó al capitán Petrovsky y a los otros 3 guardaespaldas para que se armaran rápidamente. A los pocos minutos, se pudo escuchar el sonido de pasos mientras el capitán, junto con los 3 guardaespaldas, corrían hacia Víctor en plena marcha. Saludó antes de preguntar. «¿Qué pasa, joven maestro?», dijo el capitán. «Necesito que compruebes la situación fuera del perímetro del búnker». La orden fue breve y Víctor no se dignó a darles ninguna respuesta. Se sorprendieron aún más cuando vieron que el joven maestro también se llevaba un chaleco de Kevlar. Aún así, decidieron no expresar sus preocupaciones y también se armaron. Podría ser un mejor plan simplemente enviar a sus guardaespaldas para que lo revisen. Sin embargo, con su vida en juego, las limitaciones de tiempo y los numerosos misterios de lo que estaba sucediendo afuera, sería mejor ver la situación con sus propios ojos. Después de todo, su experiencia antes de su primera muerte demostró que esconderse en el búnker estaba lejos de ser seguro como pensaba anteriormente. Al ver el arma que tomaron los guardaespaldas, la AK-47M, Víctor arqueó las cejas y preguntó. ¿No tienes nada más grande? El capitán asintió y dirigió a Víctor hacia su gabinete de armas. Le dijo a un hombre, Torri, que tomara la ametralladora con balas de mayor calibre, 7,62 milímetros. En cuanto a él, tomó una pistola Desert Eagle con balas Magnum. Antes de que terminara el video de comunicación semanal, el grupo sabía de la existencia de animales mutados y zombies que eran extremadamente sensibles a los sonidos. Por lo tanto, decidieron armarse con grandes cuchillos de combate por si acaso. Por último, pero no menos importante, Víctor y los guardaespaldas se pusieron un traje protector antes de abrir la enorme puerta de acero. Justo cuando estaban a punto de salir, Víctor vio a Nico y Barry mirándolos con una mirada confusa, y se le ocurrió la idea de traerlos con ellos. Sin embargo, al recordar qué tipo de monstruo existe afuera y cómo la criatura terminó con sus vidas, lo más probable es que solo se conviertan en una carga. Solo necesito comprobar algo. Todos ustedes esperen aquí. La enorme puerta de acero se abrió y, detrás de la cubierta del traje de materiales peligrosos, Víctor respiró hondo. Todo lo que tenía era la esperanza de que el enorme monstruo no estuviera esperando afuera. El capitán Petrovsky, como líder de la operación, salió primero junto a uno de los hombres, y con cada paso que daban hacia afuera, Víctor podía sentir su sangre hirviendo y los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Para él, la tensión era palpable. Jin,
Ahora mismo realmente desearía que fuera solo yo el que me volviera loco que un poco de locura podría ayudarte a sobrevivir mejor. Berry y Nico miraron a Víctor, sorprendidos y preguntándose con quién estaba hablando, pero este último decidió simplemente ignorarlos. Valientemente, salió de la puerta de acero y subió las escaleras que conducían a la superficie. Al llegar a la superficie, el grupo finalmente vio todo lo que no habían visto desde hacía bastante tiempo. El cielo estaba oscuro, la brillante luz de la luna bañaba las ramas secas mientras la nieve blanca pura las decoraba. Los cristales de hielo cayeron del cielo, creando una engañosa imagen de tranquilidad. Mientras Víctor pisaba la nieve, miró a su alrededor. Confirmando que efectivamente no había nada alrededor, dejó escapar un suspiro. Boris, uno de los hombres bajo el mando de Petrovsky, Boris miró un dispositivo adjunto a su muñeca por un momento antes de decir: Maestro Víctor, el aire está limpio. No había virus ni sustancias venenosas. Al escuchar eso, Víctor decidió sacar su traje de materiales peligrosos. Por mucha seguridad que proporcionara, no había forma de enfrentar adecuadamente al monstruo que lo había matado previamente mientras vestía un atuendo tan molesto. Deberíamos dividirnos y registrar el perímetro, sugirió el capitán Petrovsky. Sí, estoy de acuerdo. Víctor dijo y continuó: ve al frente de la cabeza del árbol y tú, Víctor señaló a Torri, el hombre con una ametralladora, y dijo: tú y yo, ambos nos quedamos aquí. Eso no era exactamente lo que el capitán Petrovsky tenía en mente, pero asintió y siguió las órdenes. Con este plan, Víctor estaría en una condición mucho más segura. Habían pasado 10 minutos y la situación en los alrededores seguía tan tranquila como antes. Como no pasó nada, Víctor empezó a sentirse aliviado. El monstruo podría haber ido en una dirección diferente. Esa es ciertamente una posibilidad, murmuró. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su pensamiento, vio un movimiento entre los arbustos. «Bliad. ¿Es un monstruo? ¿O es el capitán Petrovsky?», exclamó Víctor, incapaz de contener su sorpresa. Torri rápidamente apuntó al arbusto, pero Víctor sacudió la cabeza diciéndole que no lo hiciera. Había dicho específicamente que no se permitieran disparos fuertes a menos que fuera una emergencia. Luego, vio una criatura de ojos rojos del tamaño de un jabalí, pero su cuerpo tiene un pelaje largo blanco y 2 orejas largas. ¿Qué diablos es eso? ¿Es un jabalí o un conejo? La criatura corrió, no, es más como saltar con extrema velocidad hacia Víctor y la dirección de su guardaespaldas. Torri entró en pánico. No estaba preparado para dispararle a una criatura con tanta velocidad. N0E. 0. En una situación tan terrible, Víctor rápidamente sacó el cuchillo, lo sostuvo con ambos brazos frente a su pecho y apuntó al monstruo entrante. Sprilat. La velocidad del monstruo le trajo la perdición, ya que el simple golpe de cuchillo de Víctor fue suficiente para matarlo. El monstruo yacía inmóvil, prueba de que logró matarlo. Desde el cadáver destrozado, Víctor vio un pequeño orbe brillante elevarse y volar hacia su pecho. En ese momento, un mensaje entró en su mente. Has recibido la energía espiritual del conejo mutado nivel 5, has recibido 2 puntos en agilidad, has recibido 2 puntos de fuerza espiritual. ¿Qué carajo es esto ahora? Capítulo 8, Evolución. Joven maestro, ¿estás bien?, gritó Torri mientras miraba el cadáver andrajoso del conejo mutado que yacía encima del cuerpo de Víctor en ese momento. Lentamente, este último empujó el pesado cuerpo del cadáver del conejo mutado hacia un lado y se puso de pie. No te preocupes por mí, solo haz guardia. Sí, joven maestro. El guardaespaldas respondió fácilmente mientras sus ojos vagaban rápidamente en busca de algo sospechoso. Víctor se alejó unos pasos del guardia y se paró detrás de un árbol, mirando para asegurarse de que nadie estuviera escuchando su conversación. Con un rápido susurro, preguntó: «Djinn, ¿qué carajo pasa con esta fuerza espiritual y otras cosas?» ¿Qué? Bueno, debería habértelo dicho antes. Pero decidí no hacerlo. ¿No te gustan las sorpresas? No lo sé. Ahora dime rápido, ¿de qué se trata todo esto? Solo te lo mostraré.
Jin suspiró y dijo: mostrar estado. Justo cuando Víctor escuchó esas palabras, otra notificación apareció en su mente. Había filas de números y Víctor los miró con una expresión de sorpresa evidente en su rostro. Afortunadamente, había decidido esconderse. De lo contrario, Torri ciertamente se preguntaría por qué el rostro de su joven maestro de repente se volvió así. Fuerza, 12, agilidad, 15, resistencia, 12, poder de batalla, 13. Fuerza espiritual, 2. No fueron solo números. Un montón de información desconocida comenzó a inundar su mente también, detalles sobre lo que realmente implican los números. Los números representan el estado actual de su cuerpo, también recibió información de que 10 era el estado estándar de un ser humano adulto sano. Aunque a Víctor le gustaba salir de fiesta todos los días y pasaba la mayor parte de su tiempo relajándose, seguía siendo una persona bastante en forma y disfrutaba hacer ejercicio durante algunas horas todos los días. Por lo tanto, su cuerpo era un poco más fuerte que el del humano promedio. La fuerza es el número que representa su potencia muscular, por lo que afectaría la potencia detrás de sus golpes, patadas o la altura de sus saltos. La agilidad es el número que representa la flexibilidad de su cuerpo, lo que le ayudaría a reaccionar y mover su cuerpo más rápido en cualquier situación. Mientras tanto, la resistencia representa su resistencia, densidad ósea, la dureza de su piel y carne, también la velocidad a la que su cuerpo podría curarse a sí mismo. En cuanto a su poder de batalla, era el número promedio calculado a partir de sus 3 estadísticas físicas. Sin embargo, la estadística de fuerza espiritual lo confundió un poco. La información que recibió decía que la fuerza espiritual representa la cantidad de energía espiritual que estaba almacenada dentro de su cuerpo. Energía espiritual, murmuró Víctor en voz baja. De repente, un pensamiento apareció en su mente y una expresión de incredulidad apareció en su rostro. ¿Espera, magia? Sí, más o menos, se usa para lanzar magia o usar habilidades que requieren energía espiritual. Las palabras de Jin básicamente habían confirmado esta suposición aleatoria. La revelación fue un poco abrumadora para Víctor, y el hecho de que recibiera estadísticas de un conejo mutado solo exacerbó su confusión. El Jin tampoco dio una explicación útil. Tuviste suerte, porque vives en una época en la que un mundo está experimentando una evolución. En este momento, una rica energía espiritual impregnó el aire y afectará a todas las criaturas indiscriminadamente, humanas o no. Víctor pudo adivinar que la última afirmación que menciona el Jin tiene algo que ver con la pandemia que está ocurriendo en la Tierra en este momento, pero no podía decir eso como si tuviera suerte en absoluto. Luego dio un profundo suspiro una vez más, aunque todavía era una explicación confusa, Víctor podía imaginar un poco lo que el Jin estaba tratando de decir. Después de todo, aunque prefería practicar deportes y juegos de disparos, a veces jugaba juegos de rol a... Está bien. En pocas palabras, si mato a más de esas criaturas mutadas, ¿podría volverme más fuerte? Exactamente. Víctor respiró hondo para calmarse. Para ser honesto, una parte de él estaba realmente entusiasmada con esto, pero en el momento en que lo hizo, recordó el cronómetro de su búsqueda. Como si fuera una señal, los números repentinamente aparecieron en su mente. Te quedan 1 hora y 32 minutos. El tiempo es esencial, y aunque decía que todavía le quedaba 1 hora y media, esa cuenta regresiva apuntaba a la hora en que murió originalmente. En otras palabras, mucho antes de que se acabara ese tiempo, el monstruo negro habría comenzado a cargar a través del búnker. Teniendo en cuenta lo que sabía de su muerte anterior, era seguro decir que el monstruo llegaría al búnker dentro de 1 hora, lo que significaba que tenía aproximadamente media hora para hacer algo importante. Se le estaba acabando el tiempo, y cuanto más tiempo solía perder el tiempo, más significaba que el monstruo se acercaba mientras él seguía siendo básicamente el mismo que murió en la vida anterior. Víctor tuvo que tomar una decisión difícil. Localiza al monstruo y encuentra una manera de asegurarte de que no haya llegado al búnker. Ve huir del búnker mientras pueda antes de que llegue el monstruo. Hazte más fuerte rápidamente para aumentar sus posibilidades de supervivencia cuando llegue el monstruo. La opción A era poco confiable y no había manera de que arriesgara su vida.
No podía simplemente tirar los dados y esperar que su suerte se mantuviera, ni podía perder el tiempo deambulando buscando un monstruo que obviamente era demasiado poderoso para enfrentarlo solo. Si eligió la opción B, hay dos maneras de hacerlo. Una era armar a todos los que estaban dentro y llevarlos a huir juntos, y la segunda, tomar todo lo que pudiera, algunos de los suministros restantes y huir solo. Uno es más fácil que el otro, pero de cualquier manera, Víctor no tiene intención de elegir ninguno de los dos. Eso significaría que ya no podría disfrutar de sus fiestas. Sin búnker no hay protección, y sin protección no hay más fiesta. Además, aunque la amenaza era real, no estaba seguro de poder convencer u obligar a todos a correr con él. Lo más probable es que lo declararan locos y anunciara que un monstruo vendría a buscarlos. Por lo tanto, lo único que Víctor podía hacer era tomar la tercera opción, utilice la hora restante para fortalecerse mientras espera que la opción A tenga éxito. Con eso en mente, Víctor le dijo a Torri que permaneciera en guardia frente al búnker y le enviara una señal si encontraba algún indicio de problema. Mientras tanto, él mismo caminaría hacia donde se dirigía el capitán Petrovski con la esperanza de encontrar algunos animales mutados en el camino. N0E. 0. Aquí, gatito, gatito. ¿Dónde estás? Los susurros de Víctor a través del bosque completamente envuelto en nieve. Continuó caminando durante 5 minutos, buscando animales mutados. Pero no encontró nada. Luego escuchó un alboroto no muy lejos de él. Víctor rápidamente se dirigió hacia la conmoción, solo para ver al capitán y sus 2 hombres luchando contra un grupo de muertos vivientes que se arrastraban. Ah. Veamos si estos monstruos no muertos podrían hacerme más fuerte a mí también. Capítulo 9, No muertos. Lo que sus guardaespaldas estaban luchando en ese momento eran definitivamente esos no muertos que vieron en el video de transmisión. Una mirada rápida fue suficiente para que Víctor viera que había una docena de zombies rodeando a los guardaespaldas. El equipo se burlaría de los monstruos, y cuando estos últimos inevitablemente atacaran, usarían sus cuchillos de combate para herirlos. Esta era la única manera de minimizar los sonidos de la batalla y dejar de atraer más atención a su ubicación. Parecía que la información que recibieron sobre los monstruos no muertos era en gran medida precisa. La forma en que caminan puede parecer torpe, pero de ninguna manera eran lentos, aunque ciertamente no corrían como los mostraban algunas de las películas más nuevas. Sin embargo, lo más afortunado fue la información que decía que las heridas de estos no muertos no son infecciosas. Por lo tanto, los 3 ex guardaespaldas de las fuerzas especiales podrían atraerlos lentamente para que lucharan a corta distancia con sus cuchillos sin temer que se agregaran a las filas de interminables zombies. Mientras Víctor se acercaba a ellos, el capitán Petrovski, que había notado al primero, dijo rápidamente: «Joven maestro, por favor no te acerques demasiado. Es peligroso». Fue una advertencia justa y, por lo tanto, Víctor se detuvo a una distancia considerable de ellos, lo suficientemente cerca como para ver todo lo que estaba sucediendo y al mismo tiempo lo suficientemente lejos como para no ser arrastrado accidentalmente hacia él. Decidió ver la pelea desde un lado mientras estaba sentado en una roca plana. Sin embargo, cuando 1, 2 y 3 zombies cayeron muertos al suelo, no obtuvo ninguno de los orbes como se esperaba. Como si Víctor estuviera preguntando directamente, una voz habló en su mente. ¿Realmente no crees que obtendrás nada mientras estás sentado inútilmente así, verdad? Sal de tu trasero holgazán y mata a algunos de ellos tú mismo. En respuesta a la actitud atrevida del Jin, Víctor puso los ojos en blanco. Aún así, lo que decía era verdad. Por lo tanto, después de dar un largo suspiro, saltó de la roca en la que estaba sentado. Esa regla onerosa ciertamente hizo que el entretenimiento divertido se convirtiera en una tarea ardua. Continuó observando al principio, sin saber qué hacer, pero se le ocurrió una idea ya que solo quedaban media docena de zombies. Decidió gritar su orden a los 3 guardaespaldas. No los mates. Restringedlos. La orden repentina ciertamente los confundió, pero inmediatamente hicieron todo lo posible para ejecutar la orden. Uno empujó a un zombi que se estrelló contra el suelo nevado, otro pisó el pecho del zombi con sus botas militares,
mientras que otro lo sujetó sujetándolo con ambos brazos. Bien, bien. Manténlo presionado. Maestro, ya están muertos. No hay necesidad de tener lástima de ellos. Solían ser humanos, pero ya no. Uno de los guardaespaldas habló, tratando de recordárselo a Víctor. En respuesta, Víctor puso los ojos en blanco y dijo: «Du, ¿qué tan estúpido crees que soy? Solo escucha mi orden y abrázalos fuerte». Se acercó al primer zombi, sacó su cuchillo y lo apuñaló en la cabeza. Sprilaat. Una sustancia negra similar a la sangre pero con un olor fétido se filtró de la herida mientras el zombi se agitaba salvajemente. Esto continuó por un tiempo antes de que finalmente dejara de moverse. Inmediatamente después, apareció el mismo orbe y voló hacia él. Has recibido la energía espiritual del nivel 3 del humano no muerto, has recibido un punto en resistencia. Has recibido un punto de fuerza espiritual, lindo. Víctor murmuró para sí mismo. Los hombres lo miraron fijamente, confundidos acerca de qué era tan interesante. Al parecer, no pudieron ver el orbe. Ya no queriendo parecer extraño frente a sus subordinados, Víctor decidió matar rápidamente a los otros 5 zombis que estaban retenidos. Splat. 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 Al parecer, de los 6 zombis que mató, solo logró obtener 2 orbes, cada uno le dio un punto de resistencia y un punto de fuerza espiritual. De cualquier manera, su suposición era correcta, solo necesitaba matar a la criatura con sus propias manos y obtendría los orbes. Fuerza, 12, agilidad, 15, resistencia, 14, poder de batalla, 13, fuerza espiritual, 4. Después de matar al zombi, algunos de los hombres comenzaron a revisar los cadáveres uno por uno. Víctor levantó las cejas y le preguntó al capitán que estaba a su lado. ¿Qué están buscando, capitán? El capitán explicó que era extraño que un grupo de zombis deambulara por este bosque apartado y decidieron revisar los cadáveres en busca de pistas. Luego, por las ropas andrajosas y los objetos encontrados en los zombis, se dieron cuenta de que los zombis venían de Moscú, que se suponía que estaba a unas 50 millas al sur. Creo que algo debe haberlos expulsado. Concluyó el capitán, el gobierno. Podría ser, pero también podría ser una amenaza, un depredador que les hiciera alejarse de la ciudad. Justo en medio de la conversación, uno de los hombres se acercó y trajo algo que encontró entre los cadáveres. Eran 2 piedras muy pequeñas, con una apariencia similar a un guijarro blanco, pero al inspeccionarlas más de cerca, brillarían como cristales bajo la luz. Creo que esto era lo que la información llamaba, piedra espiritual, joven maestro. Dijo el capitán Patrovsky. Víctor había escuchado ese término antes en los videos de emergencia, y descubrió el hecho de que algunos sobrevivientes consumirían esas piedras para obtener algún poder extraño. Todo en los videos informativos sonaba como una charla loca, por lo tanto, no pensó mucho en eso en ese momento, especialmente después de que se cortó la comunicación. Víctor decidió tomar la piedra y guardarla en su bolsillo, ya que podría serle útil más adelante. De cualquier manera, Víctor todavía no tenía mucho tiempo. Cada segundo desperdiciado lo acercaba un segundo más a su muerte destinada. El joven maestro, una vez relajado, se había vuelto inusualmente agresivo, cuando les dijo a los guardaespaldas que se dispersaran. ¿Qué estás buscando exactamente, maestro? ¿Animales o zombis? Pero ten cuidado con el gran negro. Si lo encuentras, huye y avísame. Con eso, el grupo se separó. El capitán Patrovsky y un hombre fueron por un lado, mientras que Víctor con el llamado Boris, fueron por el otro lado. Aunque podía hacer que cada uno fuera solo, siempre era bueno tener a alguien que te cuidara las espaldas, especialmente en un bosque por la noche, donde los monstruos y zombis podían acechar en cada rincón. Allá. La linterna de Víctor fue dirigida a una criatura al lado de un árbol. Era otro conejo igualmente mutado. Cuando se acercó, el conejo una vez más reaccionó de manera similar a sus parientes, lanzándose hacia él. Cuidado, joven maestro. Boris sacó su cuchillo, preparado para proteger a su amo. Sin embargo, para sorpresa de Víctor, esta vez pudo ver claramente los movimientos de la criatura.
La sorpresa creció aún más cuando descubrió que podía esquivar al conejo sin mucho esfuerzo. Con movimientos mucho más rápidos que antes, apuñaló al pobre conejo con su cuchillo. Splat. Has recibido la energía espiritual del nivel 3 del conejo, N0E. 0. Has recibido un punto en agilidad, has recibido un punto de fuerza espiritual. La notificación hizo sonreír a Víctor. De hecho, se sintió más fuerte con una sola muerte. Rápidamente se dio la vuelta, miró al guardaespaldas que lo seguía y dijo, «Date prisa, búscame más conejos». Sorprendido por tal orden, Boris respondió torpemente, «Sí, joven maestro». Capítulo 10, Avance. No lo dejes escapar. Habían pasado 15 minutos desde que Víctor decidió buscar por el lugar más animales mutados. Ahora que finalmente había encontrado un conejo mutado, la criatura extrañamente decidió correr. Naturalmente, esto lo enojó muchísimo. Por el rabillo del ojo, Víctor notó que Boris estaba apuntando su AK-47 hacia el conejo, con el dedo índice ya en el gatillo. Por lo tanto, gritó rápidamente antes de que Boris pudiera apretar el gatillo. «El arma no, idiota. ¿Estás tratando de cortejar a la muerte?». Mientras corrían por el bosque persiguiendo al conejo mutado, la nieve que cubría el suelo parecía volverse más espesa. El conejo no solo era terriblemente rápido en comparación con un humano, sino que la luna llena que comenzó a esconderse bajo espesas nubes hizo que el bosque ya oscuro se volviera aún más amenazador y sombrío. Vadear a través de la nieve espesa era difícil y, por lo tanto, se redujo su velocidad. Sin embargo, en esencia todavía eran soldados entrenados, por lo que tanta dificultad era algo natural para ellos. La loca noche no hizo que nadie se diera cuenta de que Víctor, el hijo de los Romanov conocido como un fiestero mimado que nunca había visto un trabajo duro, era capaz de moverse y reaccionar con tanta agilidad como la gente de las ex-fuerzas especiales rusas, los Spetsnaz. «Boris. Detente. Olvídalo, nunca podremos atraparlo», dijo Víctor después de que se dirigieron a un ganso salvaje con el conejo mutado durante varios buenos minutos. Aunque era una pena que no pudieran atraparlo, sabía que no tenían tiempo que perder. Recordando la hora, Víctor rápidamente comprobó la misión en su mente. Su expresión se volvió ansiosa al ver el tiempo restante. Había perdido demasiado tiempo. «Te quedan 59 minutos». Quedaba menos de una hora, por lo que Víctor decidió regresar al búnker. En el fondo de su corazón albergaba una vaga esperanza de que el capitán Petrovsky le trajera buenas noticias. Sin embargo, mientras los dos caminaban por el bosque oscuro hacia donde estaba el búnker, de repente los oídos de Víctor captaron el sonido de una rama quebrándose. «¿Qué es eso?». Por instinto, Víctor se giró hacia la fuente del ruido mientras blandía su cuchillo. «Hay algo aquí, maestro». «Por supuesto, Boris». «Buena decisión». Víctor dijo sarcásticamente mientras ponía los ojos en blanco, preguntándose cómo alguien así pudo ingresar a las fuerzas especiales. Si tuviera que adivinar, seguramente habría habido algún tipo de soborno. Quebrar. Una rama cayó de un árbol no muy lejos de ellos dos, lo que provocó que Víctor rápidamente mirara hacia el árbol. Le tomó un segundo a sus ojos fijarse en el culpable, aunque apenas. «¿Qué es esto ahora?». «Un mono mutado», dijo Víctor al ver una sombra confusa en el árbol. Cualquiera que fuera la criatura, los dos pudieron concluir con seguridad que era extremadamente ágil, ya que saltaba de un árbol a otro y no permitía que Víctor ni Boris la vieran. Por la forma en que los árboles temblaban y las ramas nevadas caían en la oscuridad, lo más probable es que la criatura fuera bastante grande. La situación era desfavorable y, en este punto, podría empeorar con bastante rapidez. Víctor jaló a Boris por la parte de atrás de su camisa y le dijo que se quedara atrás. «Cuídame la espalda, Boris». «Sí, maestro, y usted cuidará el mío». «Por supuesto, Boris, por supuesto». En voz baja, Víctor se rió un poco, el brillo de su sonrisa cubierto por la oscuridad que los rodeaba. Si el monstruo decidiera atacarlo y poner en peligro su vida, podría usar su nueva velocidad para asegurarse de que Boris recibiera el golpe por él. Sin duda, esa sería una excelente estrategia de respaldo.
De repente, se escuchó un fuerte sonido de una rama cayendo a unos 10 metros frente a Víctor. Sus ojos se movieron alrededor para observar, pero no había nada. Sin embargo, pudo sentir un ligero movimiento en su espalda, justo delante de Boris. Algo estaba cargando detrás de él. Boris levantó su cuchillo, tratando de contrarrestar la carga del monstruo. Sin embargo, una leve mirada fue suficiente para que Víctor tirara al primero al suelo. Justo cuando su cabeza tocó el suelo, el cuerpo de la criatura pasó volando junto a ambos. Fue entonces cuando los dos vieron claramente al monstruo. La criatura parecía humanoide, con la piel roja y desollada, y era tan grande como un humano adulto normal. Pero en lugar de caminar, se arrastró hasta el suelo con 4 extremidades. El monstruo realmente se parecía a la criatura negra que lo mató antes, y ese hecho no pasó desapercibido para Víctor. Tenía un par de ojos rojos sangre y una mandíbula que podía desquiciarse como una serpiente. Considerándolo todo, parecía una criatura retorcida de alguna película de zombies estadounidense en particular. La criatura roja se arrastró de lado y los rodeó, tratando de encontrar el momento adecuado para atacar. Definitivamente tenía alguna forma de inteligencia. Esta sería una batalla problemática. Joven maestro, corre. Yo sostendré a este monstruo. Aunque un poco estúpido de la cabeza, este Boris era un buen guardaespaldas. Además, no se equivocó al decirle a Víctor que huyera. Por la velocidad que el monstruo mostró antes, era evidente que estaba al menos a la par con él. Víctor tampoco había visto lo fuerte que era en realidad, por lo tanto, decidió apoyar a Boris. N0. 0. Vamos a morir. Protégeme. En respuesta a la orden, Boris decidió guardar su AK-47 y levantó ambas manos frente a su pecho, con un cuchillo en su mano derecha listo para defender a su amo y luchar contra el monstruo. Así se hace, Boris. Pensó Víctor mientras se escondía detrás de él. Era como si el monstruo pudiera ver lo que significaba soltar el arma. Rápidamente aprovechó la oportunidad para cargar. Sin embargo, cuando estuvo cerca, a solo 1 metro de ellos, Víctor sacó su Desert Eagle y disparó el arma. Debajo del brazo de Boris. Estallido. La bala Magnum alcanzó con precisión la cabeza del monstruo. Tomado por sorpresa, el monstruo cayó rápidamente y se retorció de dolor en el suelo mientras una sustancia pegajosa y maloliente se escapaba de su herida. Víctor se acercó tranquilamente a la criatura, se paró encima de ella y apuntó con el arma a su cabeza. Estallido. Doble toque. Incluso en la oscuridad, Víctor pudo ver la expresión confusa de Boris con el cuchillo aún en alto. Estaba claro, se preguntaba por qué su maestro decidió usar un arma en su lugar. Por supuesto, Víctor quería hacer el menor ruido posible, pero por otro lado, no le gustó ni un poco el aspecto del monstruo ya que no quería arriesgarse probando más su poder. El monstruo finalmente dejó de retorcerse cuando la sustancia negra que parecía ser su sangre se acumuló en el suelo. Un momento después, otro orbe se levantó de la criatura caída, entró en el pecho de Víctor y, con él, apareció una notificación. Has recibido la energía espiritual de los no muertos de la etapa 2, nivel 10. Has recibido 3 puntos en resistencia, has recibido 5 puntos de fuerza espiritual, fuerza, 12, agilidad, 16, resistencia, 17, poder de batalla, 15, fuerza espiritual, 10. Has logrado un gran avance hacia un nuevo reino, reino mortal, etapa intermedia, recibiste 10 puntos de estado que puedes distribuir libremente. Bliat. Víctor miró fijamente las líneas de notificación frente a él, obviamente eufórico por el resultado. Esto es realmente genial, gracias. Lo escuchaste en el estanque de novelas.